Hola, ¿qué tal hermanos? Y hoy nos convoca una reflexión que me permito hacer en vísperas de una decisión importantísima que se está por tomar. Muchos ya lo sabrán, incluso aunque no sean de nuestro país, en el Congreso de la Argentina. Se da por descontado que la decisión va a ser la que venimos temiendo desde hace ya unos años cuando esto se puso en discusión. Y la verdad es que esto a mí por lo menos me da un mensaje obviamente de dolor, me transmite una sensación de derrota, pero no es una derrota nuestra, es una derrota de la sociedad que no tuvo reparos en elegir a sus representantes que iban, sabiendo que iban a impulsar esta clase de decisiones. Así que no podemos como iglesia permitirnos considerar que esto sea ni remotamente una derrota nuestra. Es la sociedad la que está tomando una decisión y es una decisión de la cual tristemente, porque lo sabemos, los que van a recoger y van a tener que saborear los frutos amargos van a ser precisamente ellos y no nosotros. Sí va a haber consecuencias para nosotros, consecuencias negativas, como que se va a restringir nuestro accionar. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Tengamos en cuenta lo que Dios dice que tiene que suceder antes del fin. Les quiero recordar algunas palabras. Están en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a pesar de que son palabras muy clásicas en cuanto a nuestra interpretación profética de lo que pasa a nivel cultural, espiritual, político, moral. A pesar de eso, quiero recordarlas. La versión NBI tiene eso de que parece que estás leyéndolo de otra manera. Y esa especie de efecto sorprendente es lo que quiero que tengamos y nos llevemos en nuestra meditación de hoy. Dice, a ver hermanos, ahora bien, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, dice NBI, muy bien, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor, o sea, el Apocalipsis, ¿no? No se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Acá ya no va a hablar de un personaje que va a entrar en escena, ¿no? Ya sabemos, el anticristo, la bestia. Vamos a dedicar una mínima porción de nuestra meditación de hoy, pero quiero que nos centremos sobre todo en un tipo humano, en una determinada manera de actuar, en un prototipo moral, psicológico y espiritual que está por hacer irrupción, pensamos nosotros ya está haciendo irrupción en el mundo. Dice, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, contra todo objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. Esto ya es a futuro, es Apocalipsis, ¿no? Y pretender ser Dios él mismo. Dice Pablo, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes en su anterior visita? Le dice esto a los cristianos de Tesalónica en la segunda carta. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. En el Kairos, en el tiempo preparado por Dios, se va a manifestar este hombre de destrucción. Es cierto que el misterio de la maldad, de la rebelión, de la iniquidad, aparece en algunas traducciones bíblicas, de estar contra la ley, el anomos, habla de privación de nomos, la ley. Eso es, acá se traduce como maldad y está bien. Dice, ya está ejerciendo su poder este misterio de la maldad. Dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. O sea, pensamos que se refiere a los cristianos actuales que todavía seguimos en el mundo y que lo entendamos así o no, nos manifestemos en las calles o no, somos un freno a la maldad por razones de índole espiritual. Sigamos. Entonces se manifestará aquel malvado, aquel sin ley, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Este malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ya estamos en pleno clima del Apocalipsis, ¿no? Ya sin nosotros en esta tierra. Dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por esto Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Es un proceso de características espirituales y culturales. Es un concepto nuevo sobre la relación entre el hombre y Dios y sobre las relaciones entre los hombres, el que se va a ir expandiendo por obra de un trabajo misterioso. Con esto no queremos decir conspiraciones, aunque pueden entrar en el juego.
Con esto no queremos decir una conjura o poderes ocultos, el estado profundo, ni nada, sino una operación que es por obra de Satanás. Ahí identifica inmediatamente quién va a ser el que va a impulsar todo esto. Así que nosotros estamos sobre aviso y sabíamos que esto tenía que ir sucediendo alrededor del mundo cada vez más. Estamos viendo cómo se forma lentamente una espiritualidad que rechaza hasta la misma existencia de leyes, de reglas, de reglamentos, que ataca a la familia, ataca a la autoridad de los padres, ataca todo tipo de autoridad, porque sobre esa destrucción de la autoridad y esa rebelión y esa lucha de todos contra todos va a surgir este último emperador que va a ser el peor en cuanto a todo eso y directamente va a pretender ser el mismo Dios. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 24 y nos lo dice a nosotros? Dice que por haberse multiplicado la maldad, y otra vez aparece la expresión anomia, o sea, sin ley, la falta de legalidad, la falta de respeto a las más elementales normas de convivencia, va a ser algo bastante común en los tiempos finales y va a ameritar que haya un poder absolutamente imperial, que baje como una especie de hacha, un poder impositivo, un poder autoritario. Va a ser el que va a imponer el anticristo, justamente, porque la gente va a exigir que haya una contramedida para el desenfreno que va a reinar en las calles y en los corazones. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Tenemos que estar preparados para todavía dosis mucho mayores de crecimiento de la perversidad en el mundo. Digo, esta ley que se está por aprobar, seguramente se va a aprobar en mi Argentina, le va a imponer, por ejemplo, al personal docente y a gente que trabaja en el Estado que enseñen y reciban determinado tipo de conceptos que están sumamente reñidos con lo que Dios dice y con las reglas naturales de funcionamiento de la sociedad y del ser humano. Esto va a lentamente, pero de manera irreversible, porque hay que entender que estos procesos pueden ser refrenados a duras penas, porque tienen que imponerse, van a terminar imponiéndose. Digo, los cristianos vamos a ir siendo marginados de la vida pública y de la participación en la que ahora, bueno, justamente estábamos empezando a insertarnos y venimos de una generación en la que se nos enseñó que nuestro fin era insertarnos en ciertos sistemas y en determinados lugares, por ejemplo, la enseñanza, el Estado, la administración pública. Todos estos lugares van a ser para nosotros absolutamente prohibitivos, porque nos van a imponer determinadas condiciones que nos vamos a negar a aceptar. En el proyecto que se está tratando en Argentina y que se va a aprobar casi con toda certeza, esto viene. O sea, va a haber que transmitir y va a haber que recibir conceptos obligatoriamente que están reñidos con lo que el Señor enseña sobre la familia, el varón, la mujer, la identidad, la sexualidad y que aún van a imponer que se enseñe el aborto como un derecho que tiene la mujer a realizárselo. Así que esto es lo que está a las puertas de la sociedad en la que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo también. Pero ¿qué dice el Señor? Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El amor de muchos se va a enfriar sin ningún lugar a dudas. Primero, hay una especie de obsolescencia, esto es muy notable, ¿no? Porque lo vengo notando mucho en las redes sociales, como una especie de obsolescencia de lo apocalíptico. El Señor viene, está por venir, las señales del fin, los terremotos, las señales morales, que se aprueban proyectos de ley inicuos, para usar la traducción clásica de la Biblia. Basta de decir que todo eso luchemos contra eso, impongamos nuestra manera de ver. No somos quienes para imponer, además nuestro número, vamos a reconocer que no es lo suficiente ni siquiera para discutir algunas cosas que se están charlando. Y el Señor además nos anticipa que esto va a triunfar. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, por un lado nos vamos a entristecer y vamos a repudiar todo esto que está pasando sin lugar a dudas. Con esa especie de doble mirada de los profetas que a mí me parece que tenemos que mantener ahí, con los dientes apretados. Repudiar que avance la perversidad, denunciarla, exponerla aunque nos cueste, aunque tengamos costos de todo tipo que pagar, seguir levantando voz de protesta. Y por otro lado tenemos que alegrarnos porque estas son señales de que Cristo está a punto de regresar. Cuando Cristo nos quite de en medio, ahí se va a desatar la verdadera historia de la perversidad que ahora en los corazones está contenida, como dice ahí el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que leíamos al comienzo. Así que, ¿se va a multiplicar la maldad? Sí, es parte del proceso, es parte de la profecía y es parte de lo que la iglesia va a tener que sufrir antes de ser llevada con el Señor. Así que hoy es una palabra de aliento con un cierto
tinte apocalíptico, por supuesto, pero bueno, dábamos por descontado que algunas de estas cosas se iban a imponer. Este paquete de ley, esta ley monstruosa que se está por aprobar en la Argentina, tiene un montón de condimentos sumamente inquietantes y que nos muestran a los cristianos que realmente tenemos que sentirnos con todo derecho peregrinos y extranjeros, porque lo somos, pero ahora el mundo nos lo está gritando en los oídos. Por si no te diste cuenta, hermano, ahora es el mundo, es el sistema legal de este mundo, de este sistema de cosas, el que te va a decir: sos un peregrino y sos un extranjero. Vos no pertenecés a esta tierra, pertenecés al reino de Dios. ¿Vamos a sufrir algunas consecuencias también en lo económico? Seguramente sí. Esto es una realidad. Y después viene otro corolario más del que muchos no les gusta hablar, que son las persecuciones por simplemente proclamar la palabra de Dios tal y como está escrita. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Muchísimas gracias por estar del otro lado y no te olvides, el mensaje es de aliento. Cristo viene pronto y la iglesia dice: sí, ven Señor Jesús. Maranata, ese es nuestro saludo en este tiempo. Nos vemos, bendiciones.